experto en estos temas. Alejandro Ope, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, auditorio. Lo hablamos con respecto a las cifras de julio, estamos ahora hablando en el tema de agosto. Es muy preocupante. Fíjate que lo estaba yo revisando en el tema de averiguaciones previas. El año más grave fueron algunos meses de 2011 y ya estamos muy cerca del punto más alto de la violencia durante el sexenio de Felipe Calderón. Nos estamos peligrosamente acercando a ese punto, Alejandro. Así es, Denise. Este mes, el mes de agosto, es de hecho el peor mes en términos de averiguaciones previas desde mayo de 2012. Es decir, los últimos 6 meses de la administración Calderón fueron menos violentos. Sí. Y en efecto ya estamos rondando las 2.000 averiguaciones previas, 2.000 tantas averiguaciones previas, que es el punto más alto de la escalada de violencia durante el periodo de Calderón. Entonces sí, ya estamos proyectados hacia adelante, pues nos lleva a ese pico, ¿no?, de regreso. Que es terrible, porque en el fondo, digo, yo iba a decir todos, pero muchos pensamos que cuando empezó a caer después del 2011, 2012, aquello significaba que había sido un episodio de la vida del país. La violencia mexicana que se había vivido a raíz, sí, de la competencia entre grupos o de la batalla entre grupos criminales, pero también de la decisión del gobierno mexicano, en el gobierno de Calderón, de hacerles frente. Si había algo que se estaba haciendo bien, y no lo sabemos, o bueno, yo no lo sé, esto dejó de hacerse y estamos nuevamente alcanzando ese pico de la violencia que no es solamente en estos sexenios. Yo no creo que exista en los últimos decenios, o sea, en las últimas décadas, ninguna situación similar. En términos absolutos, sin duda no. En términos relativos, sí era más, digamos. En términos respecto a la población, quieres decir. Como con respecto a la población, sí, el México que sale de la posrevolución, pues sí era bueno, más no, sí, pero no me fui sí, en efecto, no hay precedentes a esto en tiempos recientes. Entonces, sí, o sea, regresar a 2011 es regresar al año de las masacres de San Fernando, de la segunda masacre de San Fernando, del Casino Royal, etcétera. O sea, es esa situación a la que nos estamos aproximando de nueva cuenta. No sabemos si va a tener las mismas formas, si va a tener la misma geografía, pero esos son los niveles en los que estamos cercanos. Y en algunos casos es realmente preocupante lo que está sucediendo. Yo pongo de nuevo apunto el ojo a Veracruz. Veracruz por primera vez fue el estado con más homicidios del país, en términos absolutos. 229 víctimas de homicidio. Aquí está, sí. Superó al Estado de México, superó a Guerrero. A pesar de que tiene una población, sobre todo respecto al Estado de México. Tiene una población muy alta, pero su tasa va aumentando, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo no me quiero imaginar lo que es el Estado de Veracruz con una tasa de homicidio como la de Colima. Sí. A ver, Colima, nada más para ponerles aquí el dato, sí. Lo tengo, por cada 100,000 habitantes en el estado de Colima hay 52.47 homicidios. Es una tasa, recordar, el promedio nacional está en ¿cuánto? 18. Está en 18. Está en 52.47 por cada 100,000 habitantes la tasa de homicidios dolosos. El otro caso, por supuesto, también es el de Guerrero, que está en 41.36, que es brutal. Colima, que también tiene una tasa muy significativa. En fin, ¿qué más te llama? O sea, a yo no, Veracruz, y ahí se podría estar gestando la gran crisis de seguridad al final del sexenio. Dado el tamaño y la trayectoria. Muy bien. También Michoacán bajó con respecto al mes anterior, pero sigue estando muy por arriba del año pasado. Guanajuato viene creciendo, viene creciendo de manera muy destacada este año. Tienes Chihuahua tuvo su peor mes en casi más de 2 años. Entonces, digamos, a mí lo que me preocupa es que es un fenómeno nacional, no está localizado. No hay, Veracruz representa apenas el 10% del total nacional. Ningún otro estado, esto está, vamos a tener más de, déjame ponerlo así, yo creo que vamos a tener como entre 7 y 10 estados con más de 1,000 víctimas de homicidio en el año. Sí.
Digo, lo que podemos hacer ahorita es comentar la gravedad, digamos, de las cifras, y tú lo que estás diciendo es la violencia que viene. Hay una violencia que ha estado permanente, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, que siempre lo hemos hablado, por ejemplo, la de Sinaloa, que ahí está y que siempre ha estado. Hay una violencia que fue y se disminuyó, como podríamos decir Chihuahua, ¿te parece? Sí, así es. Y lo que tú estás diciendo es, ojo, no les llama tanto la atención, pero Veracruz, mira, Veracruz, me decías 229 víctimas en el mes de agosto. Nada más para darnos una idea de lo que ha crecido, empezamos en enero con 84, en febrero 55, en marzo 82, en abril 61, mayo 93, junio 100, julio 168, agosto 229. Es decir, los últimos 4 meses es impresionante. Es impresionante. Déjame ponerte, a ver, velo localmente, Poza Rica. Poza Rica en los últimos en los meses de mayo, junio y julio tuvo el mismo número de homicidios que todo el año pasado. ¿Que todo el? Estado. Que todo el año pasado. Que todo el año pasado. En mayo... mayo, junio y julio. En la tercera, en la cuarta parte. Ya sumamos lo de agosto, no he visto la cifra de agosto para Poza Rica, pero ya con esos 4 meses ya superó el total del año pasado. Alejandro, te saluda Salvador Camarena. Están estas cifras, está la tendencia, están llamados de atención de gente como tú, pero no están dos cosas, creo. El reconocimiento del gobierno de que esto está ocurriendo y la alerta ciudadana de forzar al gobierno a que es hora de sentarnos a dialogar de esto que está ocurriendo. Sí, mira, ya por primera vez en la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente por primera vez reconoció que hay un incremento en el número de homicidios, pero lo que anunció parece, pues, digo, una reacción relativamente, 50 municipios, digamos que no necesariamente son donde está creciendo la violencia, sino son donde más hay en absoluto, ¿no? Entonces, digamos, por lo menos ya hice reconocimiento. Segundo punto, pero sí tienes razón en el segundo punto, yo creo que es importante. O sea, como la violencia no es tan espectacular como era en los últimos años de Calderón, hemos tenido relativamente pocas masacres, ¿no? Hechos de hechos de alto impacto, de concentración. Entonces esto no está generando, a pesar de que los niveles ya son muy altos, no está generando el sentido de urgencia que había en esos años. Fíjate que, nada más para mencionarlo, junto con estos delitos hay otros que han aumentado, por ejemplo, extorsión, y otros que obviamente es muy difícil contabilizar, por eso nos concentramos en homicidios dolosos, porque es una cifra mucho más confiable y así nos lo han explicado ustedes. Lo que te quería nada más decir, fíjate, ayer en el programa, aquí en radio, estuvimos dando información, la información que estaba, los homicidios de los sacerdotes en Veracruz, luego el secuestro de estos trabajadores que ocurrió allí en Tamaulipas, en fin, estuvimos dando la información y en algún momento empecé a recibir de las redes que el programa era muy rojo. ¿Cómo era? Y hay una parte en que efectivamente es rojo porque es este y el otro y el otro y el otro y el otro evento y el Estado de México y el secuestro de esta chica y después me voy a Guerrero y es varios, diario con Juan Angulo tenemos esos reportes, pero claro, no es un evento, no como como lo fue el Casino Royal o los 72 de San Fernando, y parecería que no está provocando una especie de rechazo o de conmoción ciudadana que contribuyera en algo a decir, oye, esto tenemos que ponerle un alto porque... Sí, así es, yo estoy totalmente de acuerdo, dejan ponértelo así, tenemos mucho más violencia de la que deberíamos de tener y no tenemos el nivel de violencia que detona una reacción. Y eso sí es, yo creo que eso es lo que me preocupa. Bueno, pues entonces, Veracruz, Colima, Veracruz por lo que viene, Colima por lo que es. La concentración. Sí. Guerrero, por supuesto. Siempre. Y Guerrero, por supuesto. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Ojalá de verdad escucharan, porque sí es cierto, ya lo dijeron, el presidente ya lo ha dicho, sí han subido los homicidios. No es que hayan subido, es que están llegando otra vez al punto más alto. Que ha habido, digamos, en los últimos años, y estamos ya muy por encima de la violencia que esta sociedad, en la que vivió esta sociedad hasta el 2007, sobre todo las partes urbanas. Oaxaca, por ejemplo, en los 90, cuando uno ve las cifras, principios de los 90, tenía homicidios, era importante en las zonas rurales. Ahora es en todo el país y además con tasas totalmente ajenas a lo que este país vivió por lo menos gran parte del siglo XX, ¿te parece? Así es, sin duda. Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias. Muchas gracias, Denise. Gracias.